Para retomar el análisis de la guía de onda rectangular, tenemos ahora cómo se comporta el modo transverso magnético. Para eso hay que recordar que la componente de campo magnético en la dirección de propagación es 0, pero debe existir la componente de campo eléctrico en esa dirección de propagación. Entonces, esta componente va a existir, pero no necesariamente todas las componentes ortogonales, las cuales estamos representando con las ecuaciones que tenemos acá abajo. Entonces, estas ecuaciones son similares a las que mostramos anteriormente para el modo de propagación transverso magnético, lógicamente con algunas combinaciones, y donde nuevamente podemos analizar el comportamiento de estos a través de los subíndices M y N, donde nuevamente estos son valores reales enteros, empezando desde el 0, y las combinaciones que podemos tener de todos ellos: 1, 1, 1, 0, 0, 1 y así sucesivamente, 0, 2, 2, 0, 1, 2 y así respectivamente. Entonces, de esto podemos hacer el mismo cálculo que hicimos anteriormente, donde podemos ver que nuevamente el 0, 0 no va a existir porque aquí tenemos componentes que empiezan con el subíndice M, N, N, M, y todos estos son ceros. Multiplicar por todas estas componentes, tenemos entonces que este modo de propagación no va a existir. El 1, 0, donde M es igual a 1, N es igual a 0, y nosotros tenemos que aquí N es igual a 0 para el primero. Entonces esta es una función seno que se hace 0 y todo el término se hace 0. Para este caso también tenemos que aquí N vale 0 y todo esto se hace 0. Aquí nuevamente tenemos un valor de N igual a 0 y todo esto se hace 0. Aquí tenemos nuevamente el seno de 0 y todo este elemento se hace 0. Entonces nuestro modo de propagación TM10 tampoco va a existir. ¿Qué pasa con el 0,1? Si M vale 0, este automáticamente no existe por este producto. Aquí tenemos seno de 0, entonces este tampoco va a existir. Tenemos aquí N1, pero aquí tenemos M0 por el seno de 0, entonces este tampoco va a existir. Y aquí tenemos también un 0 y este tampoco va a existir. Entonces estos no existen. En general, todo aquel modo de propagación transverso magnético que tenga un subíndice 0 no va a existir. Van a existir todos aquellos cuyos subíndices N y N sean diferentes de 0. Para este caso, podemos observar que el índice con un menor valor es el transverso magnético 1, 1. Para los demás tenemos valores 2, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3 y así sucesivamente. Nuevamente, para este tipo de propagación, tenemos que la constante beta sigue siendo exactamente la misma que para el caso del transverso eléctrico, donde está dada por k cuadrada menos kc al cuadrada. Y si sustituimos el valor de kc, pues sigue siendo k cuadrada menos mpi sobre a al cuadrado menos npi sobre b al cuadrado. Recordando que a y b son las dimensiones de nuestra guía de onda y a siempre va a ser mayor que b. Ahora bien, la frecuencia de corte sigue siendo la misma expresión, pero ahora vamos a calcularla para el modo de propagación 1, 1 porque es el modo que presenta los menores índices. Por lo tanto, es la frecuencia que debe ser menor dentro de todos aquellos modos de propagación transverso magnético. Si sustituimos esos valores en la fórmula, yo voy a tener el siguiente resultado: 1 sobre 2pi raíz de mu por epsilon, que multiplica a la raíz de pi sobre a al cuadrado más pi sobre b al cuadrado. Y claramente podemos observar que esta expresión es más grande que la frecuencia de corte del transverso eléctrico 1, 0. Por lo tanto, el transverso eléctrico 1, 0 es el modo dominante
de todos los modos, incluyendo los transversos magnéticos. Ahora bien, nosotros con esto podemos observar que el modo transverso eléctrico es el primero en propagarse, como habíamos mencionado, es el que nos va a dar la frecuencia de corte inicial que va a presentar la guía de onda, en este caso en particular. Aquí estamos haciendo un esbozo simplemente muy simplificado de cómo se vería aquí. Tenemos la frecuencia de corte del transverso eléctrico 1,0. Aquí tenemos que considerar que esta es la única dato certero que podemos tener. Es decir, yo voy a saber que el transverso eléctrico 1,0 es el primero que se propaga, pero no necesariamente quiere decir que el siguiente modo, que es el transverso magnético 1,1, va a ser el segundo en propagarse. Eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque dentro de estos puede haber otros modos que son el transverso eléctrico 1,1, por ejemplo, o el 0,1, que se pueden propagar antes que el transverso magnético 1,1. Ahora bien, el orden en los que se propagan los modos no siempre es el mismo. Puede variar dependiendo de las dimensiones A y B de las guías de onda. Entonces, lo único que sabemos con certeza es que el transverso eléctrico 1,0 es el primero en propagarse. ¿Quiénes se van a propagar después de este? El orden en que se van a propagar, ese no lo podemos deducir hasta que no resolvamos la fórmula de la frecuencia de corte para cada uno de los modos que a mí me interese analizar. Para terminar de explicar el comportamiento de las guías de onda rectangulares, vamos a hacer un pequeño ejemplo numérico, el cual nos pide encontrar los primeros 5 modos de propagación y la atenuación total en una guía de onda rectangular con dimensiones A igual a 1.07 centímetros, B igual a 0.43 centímetros. La guía de onda la vamos a considerar que está rellena de un material dieléctrico con una permitividad epsilon R de 2.2 y una tangente de pérdidas igual a 0.001. Este dato de la tangente de pérdidas es un dato que generalmente da el proveedor del material dieléctrico y este nos va a ayudar a calcular las pérdidas debidas al dieléctrico. La guía de onda está hecha de cobre, por lo tanto su conductividad es de aproximadamente 5.8 por 10 a la 7 Siemens por metro. Entonces, para encontrar los modos de propagación, los primeros 5 modos de propagación, hay que calcular sus frecuencias de corte. Bueno, de videos anteriores recordamos que el transverso eléctrico 1,0 es el modo dominante de todos los modos de propagación, tanto transversos eléctricos como transversos magnéticos, mientras que el transverso magnético 1,1 es el modo dominante de los transversos magnéticos. Ahora bien, el único dato certero que tenemos en cuanto a los modos de propagación en una guía de onda rectangular es este elemento, este dato. Es decir, es el único que tenemos la certeza que es el primero que se va a propagar. Después de este no tenemos la certeza de qué modo se va a propagar, ya que el orden de los siguientes modos va a depender mucho de la relación que tengamos entre las dimensiones de nuestra guía de onda. Entonces, para la solución de este problema, vamos a poner todos los datos en unidades MKS, por lo tanto esto vamos a pasarlo a metros. Por lo tanto, esta equivalencia es de 0.0107 metros y la equivalencia de B es de 0.0043 metros. Ya una vez que tenemos estas medidas, entonces ahora sí procedemos a calcular la frecuencia de corte para cada uno de los datos que tenemos. Entonces, esta fórmula de frecuencia de corte ya la habíamos mencionado anteriormente. A grandes rasgos es Kc entre
2pi raíz de mu por epsilon. Si nosotros ampliamos esta fórmula, sustituimos el valor de Kc y vamos a tomar en cuenta que este factor, si yo recuerdo videos anteriores, vamos a ver que 1 sobre raíz de mu por epsilon en el espacio libre nos va a dar la velocidad de la luz en este medio. Entonces, esta fórmula la vamos a sustituir de la siguiente manera. C entre 2pi raíz de epsilon r. Aquí no vamos a usar el valor de mu r, ya que el ejemplo no nos está dando ningún valor para mu r, por lo tanto lo estamos asimilando que adquiere un valor de 1. Y después sustituimos el valor de Kc, el cual es el valor de la raíz de mpi entre a al cuadrado más npi entre b al cuadrado. Ahora, sustituyendo los valores que tenemos del problema, simplemente esto es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo entre 2pi raíz de 2.2, que es el valor de epsilon r que tenemos como dato del problema. El radical lo vamos a dejar tal cual, ya que vamos a estar sustituyendo los valores de m y de n para encontrar los modos dominantes. npi entre b al cuadrado, esto le sacamos raíz. Haciendo una pequeña tablita, vamos a poner los valores de m, de n, de la frecuencia de corte en gigahertz y vamos a asignarle valores aleatorios. En este caso, el único valor que vamos a poner primero pues, es el 1,0, que es el del modo dominante. Luego vamos a poner el 0,1, el 1,1, el 2,0, el 0,2, el 2,1, 1,2 y 2,2. Estos son los que vamos a adoptar como un inicio porque son los valores que tienen la posibilidad de darnos una menor frecuencia de corte, ya que si empezamos a utilizar valores de 3, inherentemente este valor va a ser mucho mayor. Entonces, haciendo la sustitución de cada uno de estos valores en esta fórmula, m y n, en cada uno de estos valores, entonces vamos a calcular directamente los resultados de la frecuencia de corte. Para el caso del modo 1,0 nos va a dar un valor de 9.45 GHz. Para el caso del 0,1 nos va a dar un valor de 23.5 GHz. Del 1,1 de 25.34 GHz. El siguiente de 18.9 GHz. 47.3 GHz, 0,3, perdón, para el 0,2, para el 2,1 de 30.17 GHz, el 1,2 de 47.97 GHz y para el 2,2 de 50.69 GHz. Aquí observamos que el orden no necesariamente sigue el orden ascendente de los índices. Por ejemplo, yo aquí tengo que el valor 2,0 para los índices m igual a 2 y n igual a 0, la frecuencia de corte es de 18.9 GHz, mientras que para el 0,1 es de 23 GHz. Uno podría pensar que si yo estoy utilizando un índice mayor, la frecuencia de corte sería mayor, pero no sucede eso, dado la relación que tenemos en este radical. Por lo tanto, este sería nuestro primer modo, sería el primero. Este sería el segundo. Después tenemos este como tercero. Este sería nuestro cuarto modo. Y acá tendríamos nuestro quinto modo. Entonces,
Aquí estaríamos propagando primero el transverso eléctrico 1, 0, el transverso eléctrico 2, 0, después el transverso eléctrico 0, 1, después estaría el transverso eléctrico 1, 1 junto con el transverso magnético 1, 1, y por último tendríamos el transverso eléctrico 2, 1 junto con el transverso magnético 2, 1. Estos dos modos se propagan exactamente con la misma frecuencia. Hay que recordar que los transversos magnéticos existen siempre y cuando los subíndices sean diferentes de 0, y como es exactamente la misma fórmula para transversos eléctricos y magnéticos, tenemos que estos dos modos se propagan de la misma manera. Estos otros dos modos igual tienen el mismo modo de la frecuencia de propagación, por lo tanto se propagan en el mismo punto. Ahora, el problema nos pide, ya una vez que calculamos los primeros 5 modos de propagación, en este caso pues fueron 7 modos, ya que estos se propagan a la misma frecuencia. Vamos a calcular ahora la atenuación total en la guía de onda. En este caso, la guía de onda está rellena de un material dieléctrico, por lo cual nosotros tenemos que calcular una atenuación total que está compuesta por la atenuación dada por el conductor más la atenuación dada por el dieléctrico. Para esto vamos a necesitar calcular diferentes variables. Una de ellas es el número de onda, que este está dado por omega raíz de mu por epsilon, o también la podemos poner como 2πf raíz de epsilon r entre c. Simplemente estamos manipulando esta fórmula. Esta fórmula nos da exactamente esto que tenemos aquí. Sustituyendo valores, entonces yo tendría 2pi por 10 GHz por 10 a la 9 o 10 a la 10 por la raíz de 2.2, que es el valor de epsilon r, y todo esto dividido por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y esto nos va a dar un valor aproximado de 310.649 sobre metro. El siguiente valor que vamos a calcular es el número de onda a la frecuencia de corte, es decir, K subíndice C. En este caso, el problema nos está diciendo que debemos calcular la atenuación a 10 GHz, o es el valor que yo estoy proponiendo. ¿Por qué calculamos a 10 GHz? Porque a 10 GHz sí tenemos modos de propagación. Antes de 9.45 GHz no existe ningún modo de propagación. Por lo tanto, a una frecuencia mayor sí tenemos propagación. En este caso lo estamos haciendo a 10 GHz. Entonces, utilizando ese valor, tenemos que Kc es pi sobre A, ya que estamos utilizando el Kc del modo de propagación dominante. A 10 GHz, como podemos observar acá, solamente se propaga el modo dominante. El siguiente modo se empieza a propagar hasta los 18.9 GHz. Si yo quisiera calcular la atenuación por arriba de eso, tendría que ser un poquito más complicado el cálculo, ya que tendría que involucrar los dos modos de propagación, el de 9.45 y el de 18.9 GHz, por lo cual nos conformamos ahorita con calcular solamente para el modo de propagación dominante, y de hecho en la práctica lo hacemos para el dominante, puesto que lo que menos queremos en muchas ocasiones es excitar modos de propagación de más alto orden, porque estos pueden afectar la señal que a nosotros nos interese. Entonces, sustituyendo el valor de Kc, que es este valor, que es esta raíz, para el 1, 0, este se elimina porque n vale 0. Aquí sería pi sobre a elevado al cuadrado, raíz, pues simplemente me queda pi sobre a, que es exactamente el valor que tenemos aquí. Entonces, sustituyendo valores, yo voy a tener 3.1416 entre el valor de a, que es de 0.0107 metros. Y esto es igual a 293.6
1 sobre metro. Ahora calculamos el valor de beta, y el valor de beta, de acuerdo a las fórmulas que ya habíamos dado, es la raíz de k cuadrada menos kc al cuadrado. Y aquí tenemos, sustituyendo los valores de k y de kc elevados al cuadrado, nos da un valor de 101.471 sobre metro. Si yo hubiera adoptado una frecuencia menor, el valor de k, como podemos observar comparado con kc, hubiera sido menor. Esto es dado que este valor k a una frecuencia menor de los 10 GHz o de los 9.45 GHz que tenemos aquí, no existiría un modo de propagación en la guía de onda. Entonces, este número sería menor que kc y por lo tanto beta me saldría un valor imaginario. Y esto ya lo habíamos mencionado, que si este valor llega a darme imaginario, al ser beta la parte imaginaria de la constante de propagación compleja, se haría un número imaginario multiplicado por un número imaginario, me daría un número real. Por lo tanto, esta constante beta se transformaría en una constante de atenuación. Entonces, aquí podemos observar que sí nos da un valor correcto y podemos seguir con la resolución del problema. El siguiente dato que vamos a calcular es la resistencia de superficie. Y esta resistencia de superficie, como hemos visto en las fórmulas, es la raíz de omega mu entre 2 sigma. Aquí hay que recordar que el problema no me da ningún mu r, pero este no es mu r, este es mu. Entonces hay como recordatorio, mu es mu 0 por mu r. En este caso mu r va a valer 1. Entonces en la fórmula tengo que utilizar el valor de mu 0. Por lo tanto, esto es igual a 2pi por f, que en este caso son 10 GHz, multiplicado por el valor de mu 0, que es 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro, entre el valor 2 por el valor de sigma, que habíamos dicho que es la conductividad del cobre, que es de aproximadamente 5.8 por 10 a la 7 Siemens sobre metro. Resolviendo este radical, nos da un valor aproximado de 0.0261 ohms. Entonces, ya una vez que tenemos esos datos, procedemos a encontrar los valores de nuestra atenuación dada por el conductor. De acuerdo a las fórmulas que vimos, esta atenuación del conductor es RS entre A al cubo, B, beta, K, eta, y esto multiplicando al valor de 2B, pi cuadrada, más A al cubo, K al cuadrado. Hasta este momento hemos calculado todos los valores necesarios, RS, beta, K, y A y B son los valores de las dimensiones de la guía de onda. El valor que nos falta es el valor de eta. En este caso eta pues, es la impedancia que existe dentro de nuestra guía de onda, y ese valor hay que recordar que de una forma genérica, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, eta lo calculamos como la raíz de mu entre epsilon. En este caso, nuevamente recordando, no tenemos un valor de mu r, pero sí tenemos un valor de epsilon r. Entonces, para simplificar esto, utilizamos esta expresión 377 entre la raíz de epsilon r, donde 377 pues, es la impedancia en espacio libre, y esa impedancia en espacio libre simplemente la estamos dividiendo en el valor de epsilon r, que es el valor de la impedancia, de la permitividad que tiene el relleno de la guía de onda. Sustituyendo los valores que tenemos, entonces yo tendría eta igual a 377 entre la raíz de 2.2, y esto nos da un valor aproximado de 254 ohms. Sustituyendo ahora sí todos estos valores, K, Kc, beta, Rs y el valor de eta en esta expresión, nos dice que la atenuación es aproximadamente de 0.1255 nepers
por metro. Hay que recordar que la atenuación la medimos en nepers por metro, donde los nepers dijimos que era una unidad secundaria. Entonces, ahora vamos a calcular la atenuación por el dieléctrico. La atenuación por el dieléctrico, la fórmula la habíamos observado anteriormente y nos dice que es k cuadrada tangente de delta entre el valor 2 por beta. Estos datos ya los tenemos. K es el valor de acá, lo damos al cuadrado. La tangente de delta es el dato que tenemos del problema, que habíamos dicho que es la tangente de pérdidas que nos da el fabricante del dieléctrico. Y la beta que tenemos, que ya habíamos calculado en este segmento. Entonces, sustituyendo los valores y resolviendo la expresión, tenemos que la atenuación por dieléctrico nos da aproximadamente de 0.4755 nepers por metro. Por lo tanto, la atenuación total pues, es la sumatoria de las dos atenuaciones y nos da un valor de 0.6010 nepers por metro. Ahora bien, nosotros queremos, para entender mejor el problema, representar esto en unidades de decibeles, que es una unidad que manejamos con mayor frecuencia que los nepers. Entonces, recordando eso, utilizamos la fórmula menos 20 logaritmo base 10 de la exponencial de menos alfa total. Sustituyendo los valores, yo voy a tener que la atenuación total es de 5.22 decibeles por metro. Entonces, nuestra señal se atenuaría en 1 metro, un poquito más de los 5 decibeles. Y con esto podemos observar la aplicación de las guías de onda. Aparentemente esto sería un problema, pero en la realidad es que las guías de onda, ya sean rectangulares o circulares, que vamos a ver en videos posteriores, son elementos o medios de transmisión de alta frecuencia que introducen muy bajas atenuaciones en comparación con otros tipos de línea de transmisión, como son el cable coaxial, las líneas bifilares, las líneas con placas paralelas, cable UTP, cosas así por el estilo. De hecho, este valor de atenuación, que en apariencia es relativamente grande, está dado más por la atenuación dada por el dieléctrico. Si observamos aquí, la atenuación que se da en el dieléctrico es casi 4 veces mayor que la que se da en un conductor solito. Entonces, si yo hubiera estado utilizando una guía de onda sin relleno, la atenuación se decrementaría considerablemente. La diferencia es que yo, al utilizar un dieléctrico en el interior de la guía de onda, lo que estamos haciendo es reduciendo su frecuencia de operación. Si esta guía de onda no tuviera o no estuviera rellena con un dieléctrico con esta permitividad, vamos a suponer que fuera espacio libre, entonces eliminaríamos este factor y mi frecuencia del modo dominante sería 9.45 multiplicado por la raíz de 2.2. Entonces la frecuencia se incrementaría. Entonces, en conclusión, tener una guía de onda rellena con un dieléctrico me va a permitir bajar la frecuencia de operación de mi guía de onda, con la desventaja que la atenuación que va a introducir va a ser mayor que la que se tuviera si ésta operaría con espacio libre. Para ver de manera un poquito más gráfica el desempeño de una guía de onda rectangular, estamos utilizando aquí las mismas medidas que en el ejercicio numérico, es decir, una dimensión A de 1.07 centímetros, una dimensión B de 0.43 centímetros y rellena, en este caso pusimos el relleno de un color rojizo, el dieléctrico, con una permitividad de 2.2. Entonces aquí tenemos una guía de onda que tiene esas dimensiones y le pusimos que tuviera una longitud, en este caso, de 50 milímetros, simplemente para mostrar cuál es el desempeño de esta guía de onda.
Una vez que se simuló aquí en esta plataforma, aquí tenemos la respuesta o nuestra función de transferencia. En este caso la estamos representando con el parámetro S21. Más adelante vamos a poner la liga que nos explica el comportamiento o la explicación de los parámetros S y la representación que nos da cada uno de ellos. Aquí podemos observar en la guía, en la línea roja, vamos a ponerla un poquito más gruesa para que se distinga de los límites, que antes de los 9.46 GB, 9.45 como lo habíamos calculado, que es la frecuencia de corte de los 3 decibeles, tenemos una atenuación muy grande. Por lo tanto, cualquier onda electromagnética que se propague en estas frecuencias antes de los 9.45 GHz se va a atenuar considerablemente. Es decir, no va a existir propagación en el caso de la guía de onda. Pero después de este valor, que es nuestra frecuencia de corte del modo dominante, vamos a tener nosotros propagación. Aquí, en este caso, como es una guía de onda que tiene solamente 50 milímetros, es decir, 5 centímetros de longitud, la atenuación que está introduciendo es muy pequeña, a los casi 10 GHz. En los casi 10 GHz tenemos una atenuación de aproximadamente 0.2 decibeles. Si la guía de onda la hubiéramos simulado con una longitud de 1 metro, aquí obtendríamos la atenuación aproximada de los casi 5 decibeles que obtuvimos en cuestión numérica. No lo hicimos por cuestiones de consumo de memoria de la computadora, porque nos llevaría un poquito más diseñarla. Ahora bien, ¿qué pasa dentro de la guía de onda cuando tenemos una frecuencia que se propaga a una frecuencia mayor de la del modo dominante y a una frecuencia menor? Para eso calculamos los modos a una frecuencia diferente. En este caso tenemos una señal que se está propagando a una frecuencia de 12 GHz. Lo que podemos hacer aquí es animar un poquito la gráfica para que se vea la propagación dentro de nuestra guía de onda. Entonces, esta señal, repetimos, está trabajando a 12 GHz. Entonces, 12 GHz claramente es superior a la frecuencia de corte del modo dominante, por lo cual vamos a tener una propagación sin ningún problema. Pero, ¿qué va a pasar si en vez de tener una señal por arriba del modo dominante, la tuviéramos por debajo? Tendríamos esta señal. Para eso, antes de continuar, vamos a quitarle a la visibilidad, que es la visibilidad a 12 GHz, y vamos a animarla a una frecuencia menor. En este caso la pusimos de 7 GHz. Entonces, como podemos observar aquí, la onda electromagnética entra en nuestro puerto, para la redundancia, nuestro puerto de entrada, se propaga algunos milímetros y se atenúa completamente. Ya no llega a la salida en el puerto 2. Por lo tanto, este modo excitado a una frecuencia mucho menor a la del modo dominante se va a atenuar casi inmediatamente una vez que entre a nuestra guía de onda. Entonces no va a existir propagación. En conclusión, la frecuencia de corte del modo dominante nos va a dar el límite entre las señales que se van a propagar por arriba de esta frecuencia y las señales que se van a atenuar por debajo de esta frecuencia.